Eligió ser padre por amor y convicción. Adoptó 2 veces y construyó un hogar. Su historia rompe prejuicios. El problema no es hablar. El problema es callar. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenido a un espacio común para gente común. Hoy estoy con Fabián. ¿Te gustaría presentarte? Hola, ¿qué tal? Fabián Vera del Barco, de acá de Tucumán. Soy un hombre gay, activista, tengo 54 años, estoy próximo a cumplir los 55 la semana que viene, leonino, y soy papá adoptivo de Rodrigo y de Semar. Vamos a empezar con las preguntitas. Como ya te aclaré antes, pregunta de que no sea de tu grado, se saca y se sigue adelante. ¿Bien? Ah, ¿Recordás el momento exacto donde vos dijiste, quiero ser padre? Siendo una persona soltera en ese entonces. Sí, en realidad no exactamente el momento exacto donde yo pienso quiero ser padre, porque es algo que yo fui como procesando. Ujú. Yo siempre digo que es muy parecido a una salida del armario, digamos, que en esta sociedad tan heteronormada, que cuando uno es disidente, de a poquito se va, o sea, tiene la certeza interna, pero de a poquito va negociando con la sociedad hasta descubrirse quién es. Bueno, algo parecido me pasó con la paternidad, que yo tenía como un deseo que no lograba, o un malestar, si se quiere decir, quiero hacer algo en mi vida y que de a poco lo fui descubriendo que era ser papá y tener más de un hijo, ¿no? O sea, después lo fui como aclarando más. Pero sí, digo, eso ha sido como un proceso, pero sí tengo el recuerdo muy nítido del día que decidí empezar el proceso de adopción. Porque una cosa es desear, digamos, hacer algo o ser alguien, y otra cosa es llevarlo a cabo, digamos, operativizarlo, decir, bueno, tomo la decisión de empezar ese camino. Y ese día fue cuando leí un artículo en las redes, y ese era viejo, en realidad ya tenía 2 años ese artículo escrito por Osvaldo Bazán, que se llamaba El Día del Papá Gay. Ujú. Debe haber sido el año, yo lo leí en el año 2009 o 2010, y el artículo debe haber sido el 2007, 2008, habría que buscarlo en las redes. Y tenía una foto gigante, bueno, gigante digo porque me llamó mucho la atención, de un hombre de mi edad aparentemente, en ese momento yo tenía 40 años, y un nene que en la foto debía de tener 10 años. Luis era el papá, y ahora no me voy a acordar, ya me va a salir el nombre del nene, y me largué a llorar porque todo el artículo contaba cómo Luis y su hijo se habían conocido, cómo había sido el proceso de adopción, viven en Buenos Aires. Eh, y tengo como mucha claridad en el recuerdo de la sonrisa de oreja a oreja que tenía el nene. O sea, Ujú. la sonrisa y los ojitos iluminados y los mochos hermosos que tenía. Bueno, ahí me largué a llorar, fue como una especie de erupción de algo que yo tenía dentro, decir, esto es lo que yo quiero hacer. Es como que no tenía una referencia concreta, digamos, ni Ujú. acá en Tucumán, ni en ningún lado, de la posibilidad de ser papá siendo un gay fuera del armario, ¿no? Claro, encima, bueno, hoy en día sí hay más referencias y todo eso, pero claro, en 2009 más o menos he leído ese artículo y claro, en 2009 ni siquiera estaba aprobada la ley acá todavía. Tal cual. O sea, en realidad el artículo lo empezaron a hacer circular Sí, porque ya estaban en la campaña, estaban, digo, porque yo todavía no me había sumado, en la campaña por el matrimonio igualitario. claro. Y bueno, después me empecé a embeber en el asunto ya político, digamos, de la lucha por el matrimonio igualitario. Y uno de los temas más picantes, digamos, para en el debate, tanto social como en el debate parlamentario, era la adopción. O Ujú. sea, porque había como un consenso, se hacían encuestas y había como un consenso de que no había mucho rechazo en la sociedad en relación a que dos personas del mismo sexo, mismo género, se casaran o tuvieran una convivencia legal. Lo que había muchas dudas, según las encuestas, en la sociedad era en relación a la crianza de chicos. Mm. O sea, que aceptaban una unión civil, pero no había mucha fuerza, digamos, todavía en el debate para una visibilidad. Entonces, conocer casos, en este caso de hombres gay, porque también había mujeres lesbianas que eran mamás,
visibilizar eso estaba formando parte de la campaña. Bien. ¿Qué es lo que más te sorprendió de ser padre y qué es lo que no esperabas sentir, vivir o hasta incluso aprender? ¿Qué es lo que más me sorprendió? La verdad que es una especie de viaje de ida, digamos. Van de sorpresa en sorpresa. Por un lado, el hecho de el vínculo, o sea, cómo se establece el vínculo entre dos personas que no se conocen y tienen mutuamente el deseo de armar una familia. Ujú. Que así ha sido mi caso, digamos. Yo conocí un nene de 10 años y además muy gracioso porque mi historia es como que replicó sin quererlo la historia que yo había leído en ese artículo. Sí, Dani se llama el nene. Además, el nene ya está grande, debe tener como 26, 27 años. Dani. sí. Mi hijo Rodrigo tiene 24 ahora. Entonces, una de las cosas que a mí siempre como me sorprende mucho, a medida que fui conociendo aparte otras historias parecidas de adopciones, es cómo se forja el vínculo, porque hay una energía, no sé cómo llamarlo, o sea, hay un deseo, creo que esa Ujú. es la palabra, hay un deseo compartido que, claro, cuando uno fantasea o uno se va a inscribir y habla de lo que se llama la expectativa que uno tiene para ser papá, mamá, para ofrecerse como familia de un niño, niña o adolescente que no tiene cuidados parentales, uno lo ve obviamente desde el propio deseo. Hasta que no te encontrás con la otra personita, no dimensionás, digamos, en lo que te estás metiendo. Y ahí es donde a mí me surgió como una experiencia muy impactante de que Rodri es quien me adopta, digamos, en el vínculo. O sea, yo estaba hecho un nudo de nervios, estaba lleno de preguntas, con muchísimas dudas, ¿viste? Cuando se te cumplen los deseos, ¿viste? Que puedes decir, bueno, sí. Bueno, se dio, ¿ahora qué pasa con Claro, él? ¿y ahora qué hago? Y fue Rodrigo que me agarró la mano real y simbólicamente, digamos, y él me llevó adelante, digamos. Entonces, ahí es donde se construye el vínculo, digamos, de papá e hijo, que después me di cuenta que en realidad sucede en todos los vínculos parentales, digamos. O sea, por más de que vos tengas un hijo biológico, tenés que construirlo, digamos. Claro, no es algo que ya, la sangre tira, listo. Totalmente, es justamente todo, cae por tierra, digamos, esa idea como, Es algo que se va sembrando, digamos, algo se va sembrando, va creciendo y depende de ambos lados el cuidado para que esa flor crezca, por ¿sí? así decirlo. ¿Te imaginas? Un nene que ya tenía 10 años, Un eh, proceso, una historia. que además, esto fue en Buenos Aires, digamos, porque yo me presenté a una convocatoria pública. Ujú. A ver, yo hice todo el trámite acá en Tucumán, de inscribirme, de las evaluaciones, hay todo un protocolo, Sí, que desde ya digo que no es tan complicado, veo que hay como un mito también de que es re complicado, y yo siempre digo que comprarse un auto es mucho más complicado o que sea, una ¿cómo fue el psicóloga. proceso de adopción? Vas al registro de adopción, llenas una primera planilla, digamos, con tus datos personales y con tus expectativas. La verdad que es bastante fría. Estoy hablando ya hace muchos años. No sé si algo de esto habrá cambiado, pero Ujú. en términos generales, vos te presentás en un registro, Sí, te anotan y te piden una serie de papeles tipo el DNI, nada, papeles básicos, digamos, de quién sos. Eh, y después te hacen como entrevistas, un trabajador o trabajadora social y un psicólogo o una psicóloga. Que también un poco el objetivo es, también hay que desmitificar eso, es ver si tienes dos dedos de frente para saber qué es o sea, si tenés una idea, digamos, de qué significa, digamos, alojar, acoger, paternar, maternar. Y ahí, bueno, una vez que pasas ese proceso, se te arma lo que se llama un expediente. Y el registro, justamente, tiene un montón de expedientes de un montón de personas que están disponibles para adoptar. Y después los juzgados de menores o de familia, creo que se llaman, son los que reciben los casos judiciales, digamos, de niños que quedan sin cuidados de familia. Entonces, un juez pide, o jueza pide al registro de adopción para tal niño, no sé, 3 carpetas, 4 carpetas, dadas las características, a ver si se puede llegar a compatibilizar sí. las características del niño, niña, adolescente con las expectativas de los adultos. Si yo, si te preguntan si vos estarías dispuesto a recibir grupos de hermanos, por ejemplo, Claro. si preferís
yo obviamente estaba solo, mi, mi idea era, bueno, recién empiezo, vamos por uno. Sí, vamos por partes. Claro, Sí. pero ha habido casos en donde hay gente que adoptó a más de uno, digamos. Claro, hermanos, así, Sí, muy chiquitos y grandes. y la verdad que una vez que se hace todo ese proceso, te sentas a esperar. Yo me senté a esperar en el 2010, un año, y me propuse a mí mismo que si en un año no me convocaban, me presentaba a las convocatorias públicas. Ujú. Las convocatorias públicas son esos, son avisos que se lanzan ahora por las redes. Sí, Bueno, en aquel momento también, creo que fue en Facebook, que leí un comunicado de un juzgado en provincia de Buenos Aires, porque se trata de niños, niñas o adolescentes que no logran encontrarle una familia por el registro de adopción. Y bueno, era el caso de Rodrigo, y un grupito de nenes que ya eran grandes y que además tenían como el estigma, por decirlo de algún modo, de la discapacidad. sí. Y bueno, yo hablé por teléfono, ese número de teléfono, me tomaron los datos, me dijo, ¿vos podés llegarte por el juzgado? Sí, me puedo llegar, empezamos a charlar y la cosa empezó a fluir en el sentido de que, bueno, obviamente les cae bien, digamos, a esta gente. Y al mismo tiempo, cuando me contaron un poco la historia de este niño, nada, me temblaban las piernas porque yo ya estaba empezando a sentir de que esto estaba empezando a funcionar, o sea, mi deseo. Yo no tenía la expectativa de un nene de 10 años, yo me había notado por la fantasía que uno siempre tiene, chiquitito. Sí. Eh, tam- Nada, y de repente me lo presenta Rodrigo con 10 años y yo digo, ¿y por qué no? Digamos. Y bueno, y Rodrigo hizo la otra parte, digamos, y así fue como se fue cultivando el vínculo. ¿Y sentís que hubo un tipo de prejuicio por tu orientación o por ser papá soltero ¿En donde en el momento de la adopción? Al principio, cuando me inscribí en el registro de adopción, sí. Porque no vas con A sí ver, podés ir con la bandera, que sos una persona no, gay y todo eso, pero a pero ver, primero y principal ser padre soltero. es que, bueno, cuando yo voy y toco la puerta en el Sí, registro de adopción, que en ese momento del año 2010 se acababa de aprobar matrimonio igualitario. sí. Y es gracioso porque a mí, yo milité la ley de matrimonio igualitario, pero yo soy una especie de, como de decepcionado de la figura del matrimonio. A mí Claro, personalmente no me interesa es algo casar. que buscabas. Pero tenía claridad de que, bueno, tampoco podía, digamos. O sea, si yo quisiera casarme, no tenía derecho. Sí, Entonces, por eso me interesaba mucho que tuviéramos el acceso a ese derecho. Y en mi vida personal, en lo que impacta la sanción de la ley, y que como muchos de mi edad, digamos, algunos que han tenido parejas de años y podían casarse, pero algunos de nosotros que no estábamos tan interesados en casarnos, sí nos interesaba la legitimidad y la legalidad familiar. ujú. Independientemente de si yo estuviese con pareja o no en pareja, me parecía que se legalice el matrimonio de pareja del mismo sexo, también abrió una puerta a que yo me pudiera con mucha más facilidad presentar en un registro de adopción. Sí, Porque de hecho fui, toqué las puertas y lo primero que hace la señora que te atiende, no sé, una secretaria, es tome, llena este formulario y lo llena con su esposa. Ya había un supuesto de heterosexualidad y de ujú. matrimonio, o sea, estaban acostumbradas en todos los registros a que la mayor parte, casi te diría el 99% de personas que se presentan están casadas o en pareja heterosexual. Sí. Entonces, no sé si decir que había un prejuicio en contra de, pero sí había una naturalización de que quienes pueden adoptar o criar chicos Una costumbre, eran personas heterosexuales en pareja. claro. Y ya pasando el tema de la adopción, lo tenés a Rodrigo. ¿Cuál fue la primera sensación que tuviste cuando te dijeron papá, a vos, Rodrigo hacia vos y el resto también diciéndote, ahí viene Fabián que es papá? En realidad, para mí fue más fuerte eso segundo, ¿no? O sea, lo primero, no tengo registro de cuando Rodri me dijo papá la primera vez. Sí tengo registro de su afectividad, Ujú. de su, eh, no sé si llamarlo necesidad, porque no era una cuestión de carencia. Es un tipo muy afectuoso, digamos. Rodrigo es re bonachón, digamos. Entonces, yo lo conozco y uno de los síntomas, por decirlo, de su discapacidad intelectual era que no hablaba o casi no hablaba, hablaba muy poquitas palabras, casi no le conocían la voz en el hogar donde él vivía. Y de repente, cuando le dicen, hay un señor que anda buscando ser papá,
se ha interesado en vos, nos presenta, y yo había leído un expediente donde contaban su historia, y bueno, uno de los datos que yo tenía era que era un chico mudo, digamos, que no hablaba. Sí. Y tampoco se sabía muy bien si entendía, digamos, justamente porque no te respondía. Después descubrí que no, no tan solo hablaba, sino que entendía todo lo que decían a la vuelta y que era una estrategia que tenía que quedarse callado y eso le Así ayudaba analizaba el campo. totalmente. Y cuando nos presentan empieza a hablar, digamos, o sea, sorpresa para mí, pero más sorpresa todavía para la secretaria, la jueza, la gente del hogar y qué sé yo. Entonces, la primera señal que yo tengo de Rodrigo es su interés en mí, su interés en formar una familia y su interés en que yo sea su papá. Después vinieron las palabras, papá, papi. Recién ahora, a los 24 años, la vez pasada me dijo Fabián y yo quedé así como diciendo, ¿qué pasó acá? Se está separando de mí Eh, ahora. ¿Qué cree que dejemos esta adopción atrás? pero sí me impactó mucho en mis entornos sociales, digamos, que dijeran, usted el papá, o sea, me convertí en el papá de, o sea, dejé Sí, de ser Fabián o el hijo de mi papá, porque mi papá también era un tipo muy conocido, entonces yo era claro. el hijo del doctor Vera, y pasé derecho a ser el papá de Rodrigo. Es como un título que te ponen socialmente, que hasta el día de hoy me produce mucho placer. O sea, de Claro. repente, nada, vas al jardín, bueno, el jardín no fue Rodrigo, vas a la escuela, vas al club, ahí viene el papá de Rodrigo, y ver que mis amigos o mi entorno cercano hablaban con Rodrigo del papá, y yo ya no era Fabián, era papá, ese rebautizo fue una confirmación de que, bueno, ese era mi deseo, ¿no? Qué lindo. ¿Y hay algo que tendrías que haber dejado o sea, hay un miedo que dejaste atrás para ser papá? En realidad se aumentaron los miedos, ¿no? Hay un lado B, digamos, de la paternidad, porque yo en general cuento todas estas cosas, así que Parte yo parte sé del que, manual de padre que no hay, digamos. que yo romantizo mucho, si me vieran después en la casa los gritos, digamos, con los chicos. Sí. Pero, pero hay un lado B que a mí por lo menos me pasa, sé que hay otros papás y mamás que les pasan, que es que te aumentan los miedos. Yo me volví más vulnerable, digamos, desde que soy papá. Eh, Sentí que el mundo se lo viste más hostil. Sí, trato de, viste, cuando decís, no quiero que le pase esto, tratas de cuidar un montón de situaciones, tratas de yo mismo Sí. mejorar hasta físicamente. Yo cuando, antes de tener a Rodrigo, yo no fumaba muchísimo, no me cuidaba la salud, comía cualquier cosa, y de repente me vi en la situación de cocinar, por ejemplo. Yo no sabía cocinar, no me gusta, pero bueno, tenías que alimentar a Tenías que alguien. hacerlo, sí. 4 comidas al día, dormir las 8 horas, acostarse temprano, cosa que yo te imaginas, tipo soltero, con una vida relativamente resuelta, con laburo y todo lo demás, lo hacía todo a mi aire y de repente había una personita que estaba dependiendo de mí Sí. y que era muy importante cuidarme a mí mismo para poder mejorar, digamos, mi calidad de vida y la calidad de vida de la familia, porque ya no estaba solo. Sí. Y eso que en un principio te da como, entre muchas comillas, como más seguridad, te sentís acompañado, bueno, todo lo que uno piensa con la familia. Y yo tengo la sensación de que cuando sos papá te volvés más vulnerable. Eh, Me dan miedo un montón de situaciones, el cuidado de él y de mi autocuidado también. Ya no Ujú. estoy solo. Claro. Y bueno, hay noches que yo, nada, mi cabeza da vuelta y pensás, ¿qué va a ser de cuando haga esto, cuando haga aquello? ¿Qué es mejor que haga yo o qué es mejor que haga él? Bueno, ahora tengo dos, entonces tengo que pensar en los dos chicos. Claro. eh, pero sí hay un lado B que te vuelve más, y yo de por sí soy un tipo muy sensible y emotivo y me volvió hipersensible en la Aumentó paternidad. todo. Totalmente. Me lloré durante 3 años seguidos, más o menos. Veía una película y lloraba, veía otras adopciones, otros vínculos y Y lloraba. lloraba. Y Rodrigo me daba palmadas, digamos, me consolaba, digamos, y yo decía, esto está todo dado vuelta, se supone que soy yo que debería poder sostener, digamos, como Sí. adulto, y en todos los primeros años yo me sentí muy vulnerable y al mismo tiempo ver la vulnerabilidad de Rodrigo por su situación de discapacidad y sobre todo por toda una historia, digamos, de que, qué sé yo, desde
falta de estímulos, de llevarla psicomotricidad, la escuela, etcétera, etcétera, Ujú. y ver cómo de repente, nada, empezaba a mostrar un carácter fuerte, empezaba a mostrar lo que llaman una resiliencia importante. Y claro, yo decía, pucha, yo me venía haciendo problemas por un montón de cosas y mirá este chico con todas las, entre comillas, dificultades que tenía, que en Sí. realidad la mayor parte le ponemos nosotros, digamos. Ujú. eh, ¿De qué me hago problema, no? Entonces, sí he sentido y es la sensación que a veces compartimos con muchos papás y mamás que adoptamos y sobre todo que adoptamos chicos de la segunda infancia, se llama, Ujú. es la sensación de vulnerabilidad. Bien. Ustedes con Rodrigo se han adoptado entre los dos, mejor dicho. Vos no lo adoptaste a él, se han adoptado los dos. Años después llegó otra personita más a tu vida, Xiomara. Sí, ¿Cómo fue la llegada de Xiomara a tu vida? Después de haber adoptado un niño de 10 años, ¿cómo fue adoptar una beba? también sorpresivo e inesperado. Es algo Eh, totalmente distinto, Totalmente porque distinto. literalmente la etapa principal has agarrado. Y encima a Xiaomi la conozco de un año y medio, bebé, todavía pañales, y Ujú. a los 3 meses empieza el encierro de la pandemia. O sea, yo no tenía idea de cómo cambiar un pañal. Laburaron re bien, digamos, la gente del registro de adopción y de la casa cuna, ya la adopción fue acá en Tucumán, Sí. porque me brindaron la confianza, digamos, de también favorecieron el vínculo ya diferente, digamos, porque lo mismo, esa beba responde a su manera, también respondía. Yo cuando la vi me enternecí un montón y obviamente lo primero que quería yo era dormir, aunque sea la siesta, Ujú. abrazar a la nena y la nena me pegaba patadas, no quería que yo me acerque. Al mismo tiempo, bueno, ella no estaba institucionalizada, por ejemplo, eso es otra cosa muy importante que se está empezando, por suerte, a trabajar mejor en los espacios estatales de cuidado de chicos, que es las familias de tránsito. Ujú. No es lo mismo una institución como la Casa Cuna o como el Hogar de Perón, donde es como más frío, más administrado todo, a estar en una familia de tránsito, que es Sí. una casa de familia, con roles muy, muy, nada, hay un papá, hay una mamá, hay hermanos, hay rituales, hay comidas conjuntas, bueno, eso es muy difícil hacerlo en una institución. Ujú. Y eso se nota mucho en la construcción de la subjetividad de los chicos. Y Xiaomi había estado desde muy chiquita en hogares de tránsito, entonces estaba como muy despierta y muy estimulada al trato con adultos. Claro, y yo encima tenía el pelo largo y barba larga. Y yo decía, pasado de una mamá, porque tenía una mamá soltera, digamos, una Sí. chica jovencita que estaba de hogar de Con tránsito, la carita limpita, todo. claro, más bien rellenita y qué sé yo, pasaste flaco, Los con Jesús. trenzas estaba además, me había hecho unas trenzas medio africanas, barbudo, y yo digo, claro, ¿cómo no se va a asustar? Y nada, obviamente sigue un proceso y cuando ya Ujú. estuvo en casa, a los 3 meses recién empieza el encierro de la pandemia, o Sí. sea, esos primeros 3 meses, ahí nomás aprendí a hacerle la comida especial para ella, a cambiar los pañales, un disfrute que yo desconocía de mi parte, todo ese cuidado tan básico como es cuidar la alimentación y cambiar un pañal, que en el mito es una cosa desagradable. Al contrario, a mí me parecía un juego muy lindo con una bebé, que es además ahí donde aprovechábamos y jugábamos y ella ya se ponía, yo le explicaba, le digo, mira, en mi vida cambié un pañal y ella ya se ponía en posición para que yo le cambie el pañal. Entonces, ese tipo de reacciones de la Ver bebé, en YouTube recién, digamos. claro, yo estaba haciendo todo eso, yo investigaba y por suerte tenía a la familia de tránsito que me decía desde qué pañal comprar porque no le producía alergia o qué shampoo, son cosas pequeñas pero muy importantes para que la transición, digamos, sea lo más favorable posible de los dos lados. Ujú. Y el equipo psicológico también, la casa cuna, de charlar y de ir haciendo todo un proceso. Y la predisposición que a las 2 semanas de estar conviviendo, Xiomara me dijo, mamá,
Y yo era la persona más feliz del mundo, que una bebé empiece a hablar y lo primero que, o sea, es la típica, ¿viste? Dijo papá, bueno, a mí me dijo mamá porque estaba acostumbrado, digamos, Claro, a esa imagen, supongo yo, que la escuchaba. Y también me acuerdo que mis amigos ahí nomás empezaron a corregirla y a decir, es tu papá. Y yo decía, déjenla, la que o sea, que surja. O sea, esto, ya de por natural sí, todo. que haya dicho mamá, no Sí, importa, si me quiere decir mamá toda la vida, no tengo ningún problema, porque era justamente desde su añito y medio, sí. ya estaba diciendo si quiero, digamos. Claro, ya te estaba reconociendo. Sí. En su esquema ya te estaba reconociendo como Nada, Aya. y nada que ver, obviamente, con la historia de Rodrigo, pero hay puntos en común, sigue habiendo puntos en común de la construcción del vínculo. Claro, Son otros modos, ponele, pero... Y después, como te digo, vino el encierro, que por un lado era mucha más sensación de vulnerabilidad. Yo recuerdo noches de insomnio tremendas, que estábamos todos mal en claro, la en pandemia. la pandemia nadie Eh, conocía un virus que nadie conocía. claro, se moría Justo llegó la gente. prueba. Y yo estaba encerrado en casa, estábamos todos encerrados y yo decía, ¿quién me ha visto y quién me ve encerrado con una bebé de 1 año y medio y un nene? Porque realmente Rodrigo ya era grande, pero para mí es mi nene. Sí. eh, y nada, después me pude dar cuenta, por suerte, con relativa facilidad, de que había sido en algún punto una bendición que Xiomara llegara antes, que yo pudiera tenerla, entre muchas comillas, suerte de poder criarla 24/7, porque obviamente yo soy profesor y daba clases online. Sí, Entonces, nada, no hay licencia de 2 años para los padres. no, Y yo tuve prácticamente una licencia de 2 años para estar con mi bebé. Y ya cuando estaba terminando la pandemia, entró a jardín de 3 años con mucha naturalidad, digamos. claro, Barbijito y todo lo demás, pero digo, fue muy positivo para el vínculo que estuviésemos conviviendo 24/7, porque en esa primera infancia es muy importante el apego. claro, Después ya se me subía a la cama, ya jugaba conmigo, ya se me trepaba. Tengo un montón de fotos de donde yo la tengo, jueguitos de que se iba trepando, se agarraba del cinto del pantalón hasta agarrarme la cabeza como jugando. Nada, felicidad plena, digamos, de lograr ese vínculo que no siempre se da. claro, encima un vínculo que, bueno, fue creciendo con más facilidad por el encierro, Totalmente. porque si no hubiera sido un poquito más lento. Sí, Es sí, más, no sí. sé si poquito, mucho más lento. Mucho más lento y además, en general, el relato de las maternidades, porque socialmente esto está más asociado a la maternidad que a el cuidado, viste, de la mamá, de cambiarte el pañal, hacerte la comida, qué sé yo. Sí. Yo charlaba con amigas sobre todo, Ujú. y me contaban, digamos, la dificultad que es tener que volver a trabajar después de 3 meses que te dan de licencia y el desapego y el laburo tremendo que para el bebé o la bebé, digamos, de separarse Sí, de ese cuerpo, digamos, bueno, en el caso de Xiomara tuvo que hacer ese desapego mucho antes por las condiciones en que le tocó vivir, sí, pero después pasó por 2 o 3 familias hasta que llegó a mí. Entonces también era como para mí muy importante eso de, bueno, reforzar eso, que sepa que acá se queda, digamos, claro, que esta piel, que este olorcito, que esta casa, que este hermano, que este gato, son su familia, digamos. Y en ese sentido, paradójicamente, el encierro nos ayudó como familia. claro. Y vos cambiaste muchas cosas para adoptar a Rodrigo, dejaste, bueno, de fumar, de comer mal, te comenzaste a cuidar a vos mismo. ¿Qué te dejaron ellos a vos como enseñanza? Y bueno, creo que va de la mano de eso, ¿no? El cuidado. Si hay algo que muchas veces apuntan mucho cuando yo cuento estas historias a ver, bueno, sos papá y mamá. Y yo cuando me pongo a pensar en eso, digo, en realidad crío. O Ujú, sea, nos hemos acostumbrado justamente por estos roles de masculino, expectativas de lo masculino y de lo femenino, a pensar que hay un rol o una función paterna y una función materna, dicen los psicólogos, psicólogas, y yo lo simplifico, que no es tan sencillo, en que lo que hacemos es criar. ujú, Eh, y, y mis hijos me dejan muchas experiencias de cuidado, de crianza, porque tutorial de YouTube,
enciclopedia del papá, de cómo ser buen padre, consejos de psicólogos, de escuelas, de tutores, de pedagogos. No hay nada que suplante el vínculo directo con tu hija que te guíe, porque vos podés tener un montón de herramientas o de consejos o de ayudas, Sí. pero si el vínculo no lo genera, obvio que cometiendo un montón de errores, ¿no? O sea, Ujú. si yo me pongo a contar, son, te diría, malos desastres que hice en términos de que pensaba que iba a ser por aquí y no, y equivocado, que los aciertos, pero el cuidado es mutuo, digamos, que en definitiva, más que ser papá o ser mamá, Sí. es vincularse en una familia. A mí me pesa mucho más el sentido de familia que de paternidad, porque me siento cuidado, o sea, yo me sentía de alguna manera en plena pandemia cuidado por mis hijos, contenido por mis hijos. Ujú. O sea, yo no sé, es medio difícil de hacer contrafácticos, pero creo que lo hubiese pasado muy mal estando solo o con otros adultos. Yo me sentí muy contenido de estar en familia con mis hijos, muy agradecido a la vida también de decir, che, hice todo este proceso y en esta etapa tan difícil para la humanidad, no tan solo para mí, para mis seres queridos, yo tengo la suerte de todas las noches cenar, hacer la comida y pegar el grito a comer y que vengan los chicos y que bajen y que se estén peleando y que esté toda la rutina familiar y es mi pequeño mundo, digamos. Es Mm. realmente yo lo siento como un privilegio hasta el día de hoy, por más de que estoy recansado, agotado, te exigen un montón, se pelean todo el tiempo, bueno, etcétera, etcétera, que ya sabemos todo lo que hemos pasado, digamos, por esa rutina. Es la familia y vos leerlo, estudiarlo, analizarlo, pero a vivirlo, ¿qué tal fue esa experiencia? Es ¿Uno que muy, leía es? no, es muy, la historia del concepto, así hablando en profesor, digamos, del Sí. concepto de familia es muy tremenda, porque familia etimológicamente significa la posesión, digamos, los Ujú. romanos son los que transforman, eh, era la posesión del pater, del macho. Ujú. El macho tenía mujer e hijos como su propiedad, y bienes, y esclavos. Entonces el concepto este emotivo de familia es más moderno, es más del Ujú. siglo XVII, XVIII, te diría, porque incluso en la Edad Media, no había salud, digamos, o sea, había expectativa de vida muy corta, Sí. se morían muchos niños y se criaban las clases más pudientes, tenían nodriza, o sea, esta idea que tenemos hoy de familia es bastante, históricamente hablando, es bastante reciente, esta idea de que es un lazo afectivo que te contiene, que te cuida, y sobre todo, y ahí entro yo también como profesor de filosofía crítico, se instaló un modelo de familia hegemónico que es el de Sí. papá, mamá, ajustado a la biología. Ujú. Eh, Creo que ahí donde está un poco el clivaje o el quiebre de mi experiencia personal y este concepto hegemónico contemporáneo de familia. No tan solo porque no soy heterosexual, eh, entonces, bueno, ahí ya había, y esto lo he pasado yo, digamos, como chico, sin reflexionarlo, Sí. de que cuando yo salí del armario, allá por el año 1990, siglo pasado, una de las primeras cosas que uno pensaba en esa época es no ibas a tener hijos. Ujú. O sea, estaba muy asociado socialmente y en la cabeza de cada uno de nosotros, incluso del colectivo, Sí. que asumir la homosexualidad implicaba no criar. De hecho, ahí estaba el tabú, o más que el tabú, el prejuicio o el estigma de que hasta éramos peligrosos para los chicos. Sí. Entonces, todo eso hubo que transitar, como se dice ahora, deconstruir, incluso uno en la propia cabeza, Sí. pero creo que lo más difícil hasta el día de hoy es poder desarmar el vínculo con la biología. Que familia no tiene que ver con la biología. Esa Nada que ver. instalación que hizo la sociedad europea a partir del siglo XVII, XVIII, porque le convenía al capitalismo, el núcleo Ujú. familiar y la reproducción, anudada a la sexualidad, ordenada a la reproducción y anudada a la crianza de los hijos y la responsabilidad legal, todo lo que nosotros entendemos hoy por derecho de familia, Sí. que por suerte está cambiando, entre otras cosas, gracias a matrimonio igualitario. Mm. Pero vos sos
joven, pero yo sí he vivido, y todavía hay alguna gente, que las mujeres portan el apellido del marido. Sí, Son fulana de tal. Bueno, esos son los resabios del derecho romano, donde la mujer es una posesión del macho, claro, pierde la identidad para ser parte de... ¿sí? Y su función materna es la reproducción y el cuidado de los hijos. Y toda esa atadura a lo biológico se rompe completamente con mi conformación familiar. Ujú, O sea, a mí nunca me interesó, por lo menos hasta el momento, no creo ya a esta altura del partido de mi vida, pero tener hijos biológicos. Claro, ¿qué pensaba? Me encantaría tener hijos y al mismo tiempo hay un montón de chicos que están sin familia, entonces se junta el roto con el cocido sí. y de hecho funciona así, nos andábamos buscando. Ujú, Y como diría un abogado, la institución de la adopción ujú, no es vista ya como un derecho que tienen los adultos o una complementación para las parejas que no pueden tener hijos, porque era visto así, digamos, antes, incluso desde la mirada jurídica. sí. Por suerte avanzaron todas estas cuestiones del derecho de los niños, niñas, adolescentes, y que tener familia es un derecho Ujú, humano, y que se prioriza, el eje está centrado en la vida del niño, de la niña, del adolescente, ujú, y que son ellos los que tienen el derecho a tener una familia, y que uno se dispone como adulto a que esos niños de alguna manera puedan cumplir con su derecho, puedan gozar de ese derecho de tener familia. Hay un giro muy fuerte. Entonces, todo como que llevó esto de la ampliación de derechos al colectivo LGBT a través de matrimonio igualitario, por ejemplo, sí. también el tema del avance de estas ideas, estos marcos de derechos humanos y de derechos de niños, niñas y adolescentes, a que hoy por hoy, en la teoría, más no en la práctica, la idea de familia siga siendo una idea de acogimiento y de contención, pero no asociado a la biología necesariamente. Ujú, Pero en la práctica, si no fuese yo tan visible, sobre todo acá en Tucumán, y porque todo el tiempo estoy saliendo con estos temas en varios lugares por sí, motivos militantes y activistas, em, todo el tiempo estarían preguntando por mi mujer. claro. En los grupos de WhatsApp, de mami, hasta el día de hoy, por ahí en el grupo de WhatsApp de Xiomara, que porque no nos terminamos de conocer todavía con algunos papás, eh, preguntan por la mamá de Xiomara, cuando casi todos saben que tiene un papá. Y ya está, y no le hace falta, digamos, también es otra pelea, digamos, en el Sí, sistema sí, educativo, bueno, hace falta la figura materna. ¿Cómo que hace falta? O sea, conoce un montón de mamás en todos lados, digamos, o sea, claro. no le hace falta en el sentido de que yo cumplo medio rol, digamos. Mm, Bueno, todo eso es lo que creo que de alguna manera vamos con nuestras existencias, digamos, con nuestras realidades sociales, vamos de a poco deconstruyendo sin necesidad de explicar demasiado. A mí me encanta explicarlo porque, bueno, un defecto profesional, digamos, claro. por estudiar, digamos, filosofía. Pero cuando salimos de paseo y nos ven funcionar y vamos al shopping o nos vamos de vacaciones, a poco de andar se dan cuenta que esa es una familia. Y uno dice, Sí, ya está. ya está, No hace falta la otra figura. tal cual. Claro. Bien. Hay historias que nos abrazan sin esfuerzo. Esta es una de ellas. Porque a veces la forma más valiente de amar es hacerlo como uno cree, no como esperan los demás. Gracias por acompañarnos.